era tanta la gente que no había, hermanos, cómo darle de comer. Pero en ese hogar donde se había preparado esos pececillos y esos panes, este niño, hermano, en ese momento pudo decir: aunque no hay comida, pero yo tengo 5 panecillos y tengo 2 pececillos. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es la calidad de preparación en ese hogar, en esa familia, y cómo esa madre, hermano, tiene a bien el mandar a este hijo con su lonchecito o su comidita para que no pasase hambre. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vemos ese cuadro, hermano, en la vida o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede leer en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 9, cuando dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Yo quiero que hoy toquemos 2 aspectos importantes de esta historia o de este suceso. De repente usted va: pero ¿de dónde salió el pan? Bueno, ya le expliqué que en la antigüedad se acostumbraba que cuando había un evento se le ponía comida, ¿verdad? La cosa es de que la mayoría de gente no había llevado su comida. Diga conmigo: no llevaron comida, diga. Pero había un hogar que sí se estuvo preparando para llevar alimento, para llevar comida. Entonces, cuando en un hogar, hermanos, se comienza a preparar a la gente, a la familia para la vida, déjame decirte, hermanos, que será muy valioso en el camino cuando usted ha sido preparado y tiene que compartir, tiene que sacar, tiene que decir: Dios mío, porque en casa hubo un avivamiento que lo preparó a usted para la vida. Alguien puede decir gloria a Dios. Aquí todavía no se han conectado ustedes. Pero en ese hogar de este muchacho había un avivamiento. En otras palabras, se pensó en cada detalle de la familia y mandaron preparado a este muchacho. En algunos pasajes dice un niño, un muchachito, dicen otros. Se cree que este niño estaba pasando de la niñez a ser jovencito, por eso se le dice muchachito o muchacho o niño todavía. Pero quiero que veamos estos aspectos importantes. Hermano, la merienda que una madre preparó a su niño, que puesta en las manos de nuestro Señor Jesucristo, se hizo un milagro o se multiplicó. Consideremos los 5 panes en primer lugar, y en segundo lugar vamos a reflexionar sobre los pececillos. Los 5 panes nos recuerdan 5 ingredientes que deben estar en toda merienda espiritual en nuestros hijos. 5 ingredientes, diga conmigo, 5 ingredientes, diga, espirituales que deben estar en toda merienda en nuestros hijos. Si usted y yo no procuramos que estos ingredientes estén, vamos a fracasar. El avivamiento, hermano, se va a apagar en nuestro hogar. Número 1, primer ingrediente es el ingrediente de la fe. Diga conmigo: fe. ¿Sí? ¿Está leyendo? Cuando nosotros hablamos de estos 5 ingredientes, estamos hablando que lo primero que debe de haber en el hogar, hermano, y estos 5 panes representan estos 5 ingredientes. Por lo menos hoy en este mensaje, la fe de nuestros hijos debe ser cultivada y estimulada por la confianza que nosotros como padres ponemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cultivaremos la fe en nuestros hijos o poner ese ingrediente en nuestros hijos? A través de la fe que usted practica. Alguien dice amén. A través de la fe que usted, Dios mío, en el hogar puede enseñarle, puede testificar a sus hijos que usted es un hombre o mujer de fe. Diga conmigo: de fe, diga. Ese es el primer ingrediente. Diga conmigo: la fe. Ellos deben descubrir el secreto de la fe en su relación con Dios. No descubrirán a Dios por el ente de la razón, sino por el ente de la fe. La misma se sirve a ellos dándoles un ejemplo de fe como padres.
Levante las manos al cielo, diga conmigo la fe. Ahora diga fuerte, sin fe es imposible agradar. ¿Sabía usted que lo primeritito que debe de estar en nosotros, aún para la salvación, es la fe? Porque la fe es creer. ¿Y nosotros en quién creemos? En nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Lo primero que debe ser despertado en nosotros es la fe. Creer en el Hijo de Dios, creer en Cristo Jesús. Y nuestros hijos, hermanos, deben de ver en nuestra vida el testimonio de que en la casa, en la familia, se practica una fe genuina, hermano. Una fe que cuando no hay nada, usted no llora, sino que dice: Dios proveerá. Ay, 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 Dios mío. Un Abraham se necesita en este tiempo que le diga a su Isaac: el Señor proveerá. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. En segundo lugar, o segundo ingrediente, es el pan de la palabra escrita. Nuestros hijos deben ser testigos del lugar que ocupa la Biblia o la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. El libro sagrado, levanta tu Biblia, por favor, levante su Biblia. Vamos, levántela sin pena, no se preocupe. Pequeña, grande, no se preocupe. Pero la palabra escrita, escuche, en nuestros hijos deben ser testigos del lugar que la Biblia o la palabra de Dios ocupa en nuestros corazones y en nuestro hogar. Este libro sagrado debe ser la receta, la medicina, el bálsamo y la terapia para toda familia. Mira, hermano, cuando estás triste, vaya y lea la Biblia, hombre. Cuando usted esté desesperado, vaya y lea la palabra. Cuando esté alegre, vaya, Dios mío, lea la Biblia y Dios santo, cante salmo al Señor. Cuando esté enfermo, vaya a la palabra y reciba bálsamo, reciba ungüento, Dios santo. En todo tiempo, en todo momento, es la palabra, el refrigerio, el maná, Dios santo, el alimento, el ingrediente que necesitamos en nuestros hogares. Y nuestros hijos deben de tener ese ingrediente que es la palabra de Dios. Número 3, o ingrediente número 3. Escuche eso. La búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesús. Primero la fe. Número 2, la palabra. Y número 3, una búsqueda continua de nuestro Señor Jesucristo. Escuche eso, por favor. La razón por la cual muchos jóvenes se descarrían es porque en los propios hogares hay una ausencia de la presencia del Señor. Ay, santo Dios. No es por otra razón, es por la ausencia. ¿Sabes por qué? Porque en un hogar, Dios mío, en donde está Cristo, Él es, dice la palabra, Señor. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y si Él es el Señor del hogar, la familia se sujeta a ese Señor. Alguien glorifica a Cristo aquí, aleluya. Alguien dice: Dios está aquí a través de Jesucristo. Entonces necesitamos nosotros, amada iglesia, que la presencia de Cristo esté en nuestros hogares como Señor. Que no esté, hermanos, como un ídolo ahí. Que no esté, hermanos, en un crucifijo guardado ahí en la pared, sino que esté, Dios santo, el Cristo vivo, el Cristo que gobierna, que da paz, el Cristo que da gozo, el Cristo que dice: yo, ay Dios mío, traigo bendición a esta casa, el Cristo, Dios santo, que salva a tu familia. Entonces, si Cristo está en tu casa, habrá salvación, habrá perdón de pecado, habrá gracia divina fluyendo en nuestros hogares. Alguien glorifica al Señor. Entonces, notemos, por favor, cuando usted nota que la presencia del Señor está ahí. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar. Entonces, en un hogar en donde está Cristo, nadie puede quedar sin ser salvo. Ay.
Alguien puede decir gloria al Señor. Es que necesitamos la presencia de Jesús para que nuestra familia sea salva. Necesitamos a Cristo en el hogar. Llevemos a Cristo a casa. Ay, Dios santo, entronemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones primero y manifestémoslo en el hogar. Será la única manera que los hijos, la familia, será salva cuando nuestro Señor Jesús esté en nuestros hogares. Diga conmigo: presencia. Él está ausente cuando no hay salvación, cuando no hay perdón de pecados, cuando hay pleito, cuando hay ira, cuando hay celo, cuando hay contienda, cuando está el fruto de la carne. Él no está presente, Dios santo. Por eso que necesitamos nosotros, hermanos, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Dios santo, Dios mío. Alguien puede decir: Señor Jesús, ven a mi vida, por favor. Alguien puede decir aquí: Señor Jesús, ven a mi vida. Alguien puede decir: Señor Jesús, ven conmigo a casa. Cuando Jesús caminó en la tierra, la gente anhelaba que Él estuviese en casa. Anhelaba que Él llegase a su hogar. Se peleaban para que Él llegase a su casa, Dios mío. ¿Y por qué en este tiempo nosotros no hemos de aprovechar la oportunidad que tenemos, Dios santo? Que Él se quiere entronar en todos los hogares. Él quiere estar en toda la familia. Él quiere estar en tu casa. Así nos dice el Señor hoy: bájate de esa nube. Bueno, a Zaqueo le dijo: bájate de ese árbol, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Así nos dice el Señor hoy, este día, que nos bajemos de nuestro orgullo, que nos bajemos, hermanos, de nuestras impotencias, de nuestras debilidades, que nos bajemos, Dios santo, y lo miremos a Él. Mirad a Él y ser salvo todas las generaciones o todas las naciones de la tierra. El ingrediente número 4 que representan estos panecillos es el pan de la oración. Entre los buenos hábitos que debemos transmitir y contagiar a los hijos, a nuestros hijos, está el ejemplo diario de la oración. ¿Sabe que yo le hablo con propiedad, hermano? Yo recuerdo cuando hay un tiempo de la juventud que uno quiere torcerse, ¿sí o no? ¿A quién no le pasó, no le tocó eso? Usted fue santito que nació y hasta alas tiene ya. Pero aunque seamos hijos de cristianos, hay un tiempo, un momento en donde queremos torcernos, ¿sí o no? Queremos caminar en otros caminos, experimentar otra cosa. Pero quiere que le diga algo. Si a la hora que yo llegase, cuando me salía a escondidas, jalaba, a la hora que yo llegase, yo encontraba a mis padres orando fuerte a las 2, 3 o 1, 12, 11 de la noche. Yo escuchaba la oración, hasta vergüenza me daba entrar. Yo esperaba que afuera que dejasen de orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un hogar que se está orando, el poder de la oración, Dios mío, el demonio no entra, el demonio no quiere entrar. Alguien celebra a Cristo aquí, por favor. Es que donde está Cristo entronado y se habla con Él a través de la oración, ay, Dios mío, el enemigo huye de ese hogar. Y qué lindo es testificar cuando tus hijos crezcan y lleguen a ser adultos, como dice la palabra. Número 1, no se aparten del camino del Señor, número 1. Y número 2, puedan testificar que tú como padre eras una persona de oración. Diga conmigo: de oración. No, pero dígalo fuerte: de oración. No le dije de pleito. No le dije de chisme. Ay, qué feo es que nuestros hijos nos recuerden: mi mamá era la más chismosa. Mi papá, usted lo miraba así humildito, pero la lengua la tenía larga. Así como usaba la corbata en la iglesia, también su lengua era así de larga.
Pero más sin embargo, hermano, déjeme decirles que es bonito cuando nuestros hijos pueden decir: aunque yo me quise torcer, la oración de mamá, de papá me sostuvo. La oración, Dios mío, que llegaba al cielo, esa oración era contestada. Ay, Dios mío, en mi corazón, ay, Dios mío, pudo tener paz porque la presencia de Dios estaba en el hogar. Los hijos que oran junto a sus padres. ¿Qué teníamos nosotros de madrugada, madre, antes de al levantarnos y al acostarnos? Que diga nuestra madre. Cultos, ¿qué? Dígalo más fuerte. Porque yo no se lo quiero decir para que diga el pastor está inventando. Ella que lo diga. Pero nosotros nos crecimos haciendo culto de madrugada. Lo primero que hacían nuestros padres y nuestra familia al levantarnos era hacer un culto a Dios en la casa. Los de la iglesia son de la iglesia, los de casa son de casa. Se llaman altares familiares. Ay, 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 se ha olvidado la iglesia de los altares hoy. Ni el de lunes quieren hacer algunos y algunas. Una vez a la semana. No les queda tiempo, no les queda lugar. El problema es de que cuando se pierde, hermano, de vista estos ingredientes en la familia, usted va camino a una derrota segura. ¿Usted entendió eso? Cuando nos estamos perdiendo los ingredientes correctos, tu familia estará pobre espiritual. Tu familia va a ir al fracaso. Usted va a comenzar a ver síntomas de decadencia. Pero cuando usted le pone los ingredientes a la misma vez, usted está profetizando que el que se come en la casa ese alimento va a ser bendecido. Dios santo, tendrá un encuentro con el Señor y la gloria de Dios estará sobre su vida. ¿Usted cree que cuando usted prepara un alimento, usted está pensando: le va a caer mal este alimento a mis hijos? Diarrea le va a dar, alaba. Al baño van a correr, se van a enfermar. No, cuando usted lo está preparando, lo prepara con gozo y dice: hoy voy a alimentar a mi familia, a mis hijos. Esta comida le va a caer bien. Hasta ahora por los alimentos. Y dice: Señor, los alimentos que fueron elaborados van a ser de bendición a nuestro estómago, a nuestro organismo, porque tú estás aquí con nosotros. Usted los prepara pensando en que les va a caer bien. Entonces lo mismo es cuando usted prepara estos ingredientes espirituales y los da a su familia. No le vaya a pasar la de aquellos niños que cuando no están acostumbrados a esto y usted quiere acostumbrarlo, ¿verdad? Como no les explica, no les enseña que es para el beneficio de ellos. Entonces le van a decir: papi, ¿y hoy qué le pasa? O mami, ¿hoy qué le pasa? Si usted nunca ha orado, pues. Si usted nunca lee la Biblia en la casa, nunca lo he visto leyendo la Biblia, ni tiene, pues, alaba. Pero cuando usted se sienta con sus hijos y comienza con el primer ingrediente, que es el ingrediente de la fe, y le dice: hijos míos, hoy hemos creído en Cristo Jesús, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primero tú, y después tus hijos, es decir, toda tu casa. Entonces usted le dice: hoy ha venido la salvación a este hogar, y por lo tanto el primer ingrediente que va a haber aquí va a ser fe, creer en nuestro Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Y allí usted comienza a ponerle el siguiente ingrediente. Ya vio usted que cuando comienza a preparar un alimento, no comienza por el último ingrediente. Usted sabe por dónde va a comenzar y por dónde terminar y cómo lo va a servir, ¿sí o no? Porque si usted comienza con el ingrediente equivocado, va a dañar el alimento. Por eso estamos comenzando bien, que es a través de la fe. Alguien dice gloria a Dios aquí. Alguien dice: yo creo en mi Señor Jesús. No lo veo muy contentos. Diga conmigo: pero hoy este alimento está en mi casa, en el nombre de Jesús. Y número 5, vamos terminando. Amén. Pasamos al quinto. El pan, o el ingrediente del pan, de tener padres creyentes o padres que dan buen testimonio, hermanos. Hoy en la mañana en la clase dominical, y déjeme hacer un paréntesis y volver al
al segundo, ¿verdad? Que es la palabra escrita. ¿A qué venimos, cree usted, a la escuela dominical acá? A aprender de la palabra. ¿Y por qué usted no viene? O número uno, o usted no es parte de esta iglesia, no es parte de esta casa, o no quiere aprender. Sonríale, vecino, la mano al vecino, diga, el otro domingo vamos a venir, dígale por favor. Pero sonríale, el otro domingo vamos a venir, dígale. El otro domingo te traigo en que sea del pelo. Ah, no, perdón, del pelo iba así, pero no, hermano. Por eso es que muchos de ustedes están perdiendo la batalla, porque no se están alimentando con estos ingredientes. Ya son irresponsables. ¿Para qué se está metiendo en eso el pastor? Sonríale al vecino, no, pero ayúdeme por favor. Es que si lo veo serio me dan ganas de terminar e irme mejor para la casa. Comienza a ser irresponsable, comienza a ser impuntual. Ay, diga, ay, por favor. Por lo menos diga ay. Digan ay por acá. Por acá. Por aquí digan ay. Por acá. No, parece que solo aquí están conectados. Los demás están medios muertos. Pero no es posible. Y yo como padre espiritual que Dios me ha puesto junto a mi esposa y junto al liderazgo, al equipo de líderes y ancianos de esta casa, estamos preocupados porque tú estés alimentado correctamente. Estamos preocupados por tu pan, para que tenga los ingredientes correctos, y cocinamos bien para que tú te alimentes. El pan, número 5 dijimos. El pan de tener padres creyentes, es decir, padres de buen testimonio. El muchacho de la historia que leímos tenía presumiblemente padres creyentes que le prepararon su comida o su merienda para que fuera a escuchar a Jesús. Lo prepararon para ir a escuchar. Y estamos hablando de un muchachito, hermano. Estamos hablando de una familia de padres. La historia no dice si andaba o no los padres, pero es seguro que estaban allí, hermano. Pero este niño o este muchachito fue preparado para ir a escuchar a Jesús. Diga conmigo, a escuchar a Jesús. Los hijos pueden ser un reflejo de la espiritualidad de sus padres. Padres cristianos los cuales son indecisos, los cuales son irresponsables, padres inconstantes, padres llevados de aquí para allá, padres ambulantes. ¿Ya me va entendiendo? Perdónenme, pero padres que andan de iglesia en iglesia, hay que decirlo, hermano. Hay que decirlo, diga conmigo, se tenía que decir, diga. No, pero dígalo fuerte, se tenía que decir. Ahora sonríale al vecino, dígale por favor, es verdad, dígale. Se lo vuelvo a leer una vez más. Los hijos pueden ser el reflejo de la espiritualidad de sus padres. Pero padres cristianos inconstantes, indecisos, llevados, la Biblia le llama llevados por todo viento de doctrina y llevados como las olas del mar. ¿Verdad que así dice? Que hoy están aquí, mañana están allá, que no saben quiénes son. Padres inconstantes. Hermano, ¿será pecado predicar lo que yo estoy enseñándole a usted? Si eso es bíblico. ¿Sabe qué dice la palabra también? Que el justo florecerá. ¿Y cómo?
¿Plantado dónde? Plantado en la casa. Por eso es que usted tiene que aprender a ser hijo, hermano, pero hijo de Dios primero. Y después familia. Diga conmigo familia. La Biblia dice que somos familia. ¿Y qué representa familia? Hogar. Representa comunión. Representa, hermanos, grupo de personas que se juntan y viven juntos. O sea, que hermanos que practican las mismas cosas. En un hogar se practican las mismas cosas. Se comen lo mismo. Eso representa esta casa, Dios mío. Representa que hay un alimento que tú debes estar comiendo. Representa que en la comunión con Cristo, la comunión los unos con los otros, representa juntarnos. Usted se junta con su familia para comer. Por lo tanto, debemos, hermanos, juntarnos cada vez que está la oportunidad para compartir estos momentos especiales y poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, gracias, Señor. Entonces nuestros hijos pueden ser el reflejo de nuestra espiritualidad como padres. Pero dijimos, Padre, de esa índole que hemos hablado, hermanos, y cuyo cristianismo es más bien por tradición, por religiosidad y no por una experiencia, producirán una generación de hijos débiles en la fe. O sea, usted me va entendiendo, me va siguiendo el hilo. Cuando usted y yo no somos padres reales o padres genuinos, que hemos sido alimentados con estos 5 ingredientes, hermano, estamos creciendo hijos vulnerables o hijos que van a ser débiles en la fe, que el enemigo los va a engañar fácilmente. Pues hay una preocupación en mí siempre, hermano, cuando yo veo a esos niños suyos acá, y más cuando algunos de ellos dicen: si mi mamá y mi papá pelean, solo peleando pasan. Y no necesitas preguntarle, tú lo escuchas entre ellos mismos. Se terminó el mensaje, ¿va? Una vez le dije a un niño: mi hijo, ven para acá, hijo, ven. Porque le iba gritando y le iba queriendo pegar a otro, ¿va? Chiquito, hermano, como de 6, 7, 8 años, queriéndole pegar a otro niño. Vení, vení. Eso no se hace, mi hijo. ¿Por qué tú haces eso? Le pregunto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué es lo que hay en ti? Es que así pelean en la casa, ¿le? No, mi hijo, pero el hecho que eso pase en casa no es para que usted lo haga. No aprenda eso, aprenda lo bueno, le dije yo, y no lo malo. ¿Usted cree que es bonito escuchar eso, hermano? Y a mí me da pena. A mí no me gusta que alguien diga algo y que los demás escuchen algo que pasa en la casa. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo tiene el oído y el corazón sano. ¿Para qué? Para orar mejor y no andar criticando a la gente. ¿Está conmigo? Entonces el testimonio, hay otros niños que cuentan todo. ¿Por qué lo hace? Porque en la casa todo cuentan. Allá dicen: ese pastor que no se apuraba hasta terminar el mensaje, ese panzón que no. Y en la casa, o sea, si usted practica cositas así de chismear en la casa, de contar tonteras, hermano, no, eso mismo van a aprender. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Porque estamos hablando del testimonio, o sea, el ingrediente del buen testimonio de padres cristianos verdaderos, genuinos. Que le dice al hijo que corrija al hijo, le dice: hijo, esa palabra no se dice. ¿Dónde la aprendiste? En la escuela. Mi hijo, mira, oírlo todo y retener lo bueno. Es decir, te voy a enseñar. Eso no se dice, hijo. Aunque lo escuches por allá, cerrar tu oído a eso que no te va a funcionar o no sirve, que no es de Dios. Eso es del diablo, dígale. ¿Verdad que sí? Pero usted se goza y se pone a reír. Dilo otra vez, le dice, alaba. Yo he visto padres que el niño o la niña dice una grosería y se ponen a reír. ¿Cómo fue? Dilo otra vez. O sea, y ya lo vuelven a repetir. ¿Acaso tú no sabes que la repetición de una cosa se vuelve un hábito? Se vuelve un hábito, se vuelve algo normal y posteriormente se vuelve una cultura. ¿Qué es una cultura? Hermano, algo que ya está de continuo y algo que ya está por naturaleza en nosotros, que ya es parte de nosotros. Y no puede ser así. Diga conmigo, Dios sigue siendo bueno, digan. Entonces,
nosotros necesitamos producir una familia e hijos fuertes en la fe por nuestro ejemplo de padres. Eso dice ahí, va, el pan o el ingrediente de qué dice, del testimonio, o el pan de tener padres creyentes, pero es el pan del testimonio. Y eso se transmite como, o se da, se sirve a los hijos a través de nuestro ejemplo, hermano. Si usted de los gastones, ¿qué cree usted que le está transmitiendo? ¿Se gasta más de los que gana? ¿Qué cree usted que está enseñando a sus hijos? Estamos hablando de testimonio, ¿va? De padres creyentes que dan buen testimonio en todo, porque es en todo. Que le da un abrazo a su esposa cuando la esposa se levanta desgreñada, alaba, le dice, hija, qué bonita te ves. Y el hijo se queda mirando. Papi, tú le dices a mi mami bonita y mira cómo se levantó. Sí, es que tu mamá es hermosa. ¿Y usted qué le va a decir? Sí, que tu mamá es hermosa. El problema es que usted no, como hombre, no se ve cuando usted se levanta, ¿va? ¿Cómo se mira? Ok, termino con esta segunda parte, entrando de lo que son los pececillos. Hablamos los 5 ingredientes que representan los 5 panes. ¿Alguien me los dice? No quisiera yo, también me quisiera quedar allí con tal que aprendan esos 5. ¿Cuál fue el primero? El ingrediente de la fe. Número 2, la palabra. Número 3, la presencia de Cristo. Número 4, la oración. Y número 5, el buen o padres creyentes o cristianos de buen testimonio. Ahora veamos entonces los 2 pececillos que representan. Estos 2 pececillos nos hacen pensar en 2 requisitos que debemos procurar como familia. Cuando pensamos nosotros, hermanos, en el alimento, en lo que son esos ingredientes para alimentar la familia, debemos pensar en estos 2 requisitos que representan estos 2 pececillos. Y número 1, el requisito de querer ser llamados y usados por Dios. El pez del llamamiento se debe incluir en la merienda o en la comida espiritual de nuestros hijos. Dijo el Señor Jesucristo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Para muchos padres, el que sus hijos sean abogados, arquitectos, doctores, ingenieros o cualquier otra cosa en la vida es más importante para ellos que el que sean evangelistas, sean pastores, sean profetas, sean misioneros, sean escritores cristianos, o que sean parte del propósito genuino de Dios para la iglesia en la vida de ellos. ¿Qué quisiera que sean tus hijos? Hermano, yo no he visto, por lo menos aquí en la iglesia, que espero que comience a hacerlo, yo no he visto a un padre decirme: pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se prepare para ser un evangelista? Nunca lo he escuchado. ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer para que mi hijo se prepare para ser un buen levita, para ser un buen pianista, para ser un buen vocalista, para ser un autor de libros, para escribir un libro cristiano? ¿Qué puedo hacer, Dios mío, para que sea, Dios santo, un buen misionero, para que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios? No lo escucho. Y lo primero que cuando yo pregunto ¿qué le gustaría que sus hijos sean? Me gustaría que sea astronauta. ¿Para qué? Para que se vaya para la luna. Lunático va a acabar, le digo yo. Lo que no nos hemos dado cuenta es de que estamos perdiendo una generación y la estamos volviendo humanista. La estamos volviendo que pongan la mirada no en los cielos, sino en la tierra. Y la Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahora, si tu hijo, usted lo orienta, porque ¿qué es lo primero que debemos hacer con nosotros? Orientarlos. Decirles: mira, de todas las cosas en la vida que tú puedes ser, también póngale esas opciones, póngale esa opción. Pero tú solo le dices: mira, puede ser un buen abogado, puede ser un buen doctor, puede ser un buen ingeniero, puede ser hasta ladrón. Ay, alaba, sí, porque si usted le permite cositas, yo lo está enseñando a ser ladrón.
Pero póngale como una opción también. ¿O te gustaría prepararte para ser un misionero? ¿Te gustaría prepararte para ser un pastor? ¿Te gustaría prepararte para ser un evangelista? Si ese niño te dice: sí, yo quiero prepararme para ser un evangelista, Dios mío, invierta tiempo, recursos, invierta dinero en tus hijos, porque eso no lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios que está en tus hijos. No apagues el don de Dios que está en tu familia. ¿Alguien está conectando a esto aquí? Levante la mano si está entendiendo, por favor. Yo en ningún momento dije que es malo la profesión, pero quiere que te diga algo. Tu profesión muere contigo. Hasta donde llegaste, ahí murió tu profesión. Pero déjame decirte, el estar dentro del propósito de Dios y cumplir la asignación, el ministerio de Cristo en nuestra vida, eso es eterno. Eso es para toda la eternidad, Dios santo. Usted tendrá un lugar de honor delante del Señor. Usted será puesto, Dios mío, en lugares de honores, aleluya. Alguien celebra a Cristo y nuestras familias, nuestros hijos también tienen que tener como opción servir a Dios. También pueden dedicarse a servir al Señor toda su vida, o por lo menos los 50, 60, 80 años que van a vivir. Pues vaya, porque no es mucho, ¿eh? 80 añitos, es lo que la Biblia dice. No es mucho, no es mucho. Pero ayudémosles a tener como una opción. Hijos, también está esta otra opción. Y usted lo primero que comienza a pensar es, ¿sabe qué es lo primero que usted comienza a pensar? ¿Por qué por esa razón no le da esa opción o no le pone esa opción? ¿En qué comienza a pensar usted? ¿En qué? No. ¿Y de qué va a comer? Dice usted. ¿Y de qué va a vivir? ¿Sí o no? Y usted dice que yo quiero prepararlo para que coma. Dios mío, Dios santo. ¿Y quién te dijo a ti que el dinero produce el alimento? Puedes tener el dinero del mundo, pero si la tierra no produce nada, no hay comida. Si Dios no envía la lluvia sobre buenos y malos, en otras palabras, el dinero no es nada delante de los planes de Dios que tiene para nuestra vida. ¿Entendió eso? ¿O te vas a comer los billetes? La tierra no produce nada. Usted va a comenzar a hacer como frijoles el montón de coras, el montón de centavos, el montón de dinero, lo va a romper y lo va a echar en una sopa. No va a hacer eso. No le va a servir de nada. Entonces usted no piensa en eso. El Señor lo que dice es: venid en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres, Dios santo. Y no se preocupen por lo que han de comer, dijo el Señor. No se preocupen por lo que han de vestir. Mirad las aves de los cielos, mirad los lirios del campo. Alguien se conecta a esa palabra. Dios mío. Entonces el requisito de ser llamado y usado por el Señor, ese es entonces el pez del llamamiento. Para muchos padres, el que sus hijos, dijimos, sean profesionales es una prioridad, y más importante que el que sus hijos se preparen universitariamente para entrar al ministerio debe ser uno de los deseos de los padres. ¿Sabía usted, hermanos, que a mí me ha tocado, y todavía estoy estudiando, ¿verdad? Todavía estoy en una universidad. ¿Por qué? Porque desde pequeño nadie me habló de esta opción. Nadie me dijo que estaba la opción de prepararme en vez de ir a una universidad secular, que también lo hice. En vez de ir allí, Dios mío, ir a una universidad cristiana y prepararme para servir a Dios. Entonces me ha tocado ya de viejo y canoso. ¿Cómo la ve? Pero si nuestros hijos hoy, hermanos, tienen esa opción y él decide estudiar eso, hermana y hermana, te tengo buenas noticias. El Espíritu de Dios está ahí en ellos. El Espíritu Santo los está tocando. El Espíritu Santo los está llamando. Ahora, claro, si pueden llevar dos carreras a la vez, gloria a Dios. Porque cuando estamos pequeños, hermanos, podemos: ay, no, que mi hijo no voy al culto porque tiene que acostarse a las 8:30 de la noche. Y allá mirando televisión o mirando el iPad, mirando el teléfono toda la noche, a las 3 de la mañana se acuesta.
porque no le quitas tampoco el teléfono. No, hermano, mientras tus hijos tengan menos de 20 años, esos pueden desvelarse 1, 2, 3 noches y no pasa nada. Te estoy hablando que para ellos es normal, o sea, desvelarse para ellos. En otras palabras, hermano, si ellos pueden, Dios mío, estudiar lo secular y estudiar lo cristiano, sería lo mejor, porque tienen dos opciones. Alguien dice gloria a Dios aquí. Pero no les tenga miedo que se metan de lleno a estudiar también para servir al Señor. Por eso es que muchos de ustedes, y nos hemos acostumbrado, nuestra cultura nos ha, bueno, valga esa expresión, nos ha culturizado de esa manera. De que el Señor nos llame y después hay que prepararse. Pero en el caso de usted, que ya usted es cristiano y sus hijos ya nacen de padres cristianos, no aplica eso, hermano. Eso es para aquellos que somos llamados ya viejitos, pues ya adultos. ¿Sí ve? Que no queda de otra que irse a preparar después que nos llamó el Señor a la salvación. Pero tus hijos desde pequeños han sido llamados a servir a Dios desde el vientre de tu madre. Dice, ¿yo qué hice? Te escogí, te di por profeta. Y yo veo que ustedes predican de eso aquí, ¿verdad? Yo nunca he predicado de eso aquí, pero algunos de ustedes como padres han predicado de eso. Pero cuando vemos a la realidad de tus hijos, ¿dónde está esa parte? Que tú entiendes eso, que tus hijos fueron llamados o ungidos desde el vientre, desde que estaban ahí en tu vientre. Entonces estamos hablando que el primer pececillo es el requisito de ser llamado y usado por el Señor, es el pez del llamamiento. Se debe incluir en la merienda espiritual de los hijos. Digo el Señor, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Para muchos padres, entonces, el que sean profesionales, que sean otra cosa, es más relevante, más importante a que sus hijos se preparen universitariamente para servir en el ministerio que Dios les ha llamado. Y número 2, el requisito, el segundo pececillo es el requisito de tener un credo claro y definido de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este se le conoce como el pez del credo. Se debe incluir en la merienda o en el alimento espiritual de nuestros hijos. La figura del pez llegó a ser una contraseña y emblema para la iglesia primitiva. Usted, hermano, no ha visto en la antigüedad, en libros antiguos, cuando hablan de Cristo, del Evangelio, está como un emblema del pez. ¿Sí lo han visto? Le voy a explicar de dónde viene eso. En el griego pez se lee de esta manera como usted lo está viendo ahí. ICHTUS. Definamos cada palabra o definamos lo que quiere decir esto. Número 1, de aquí los primeros cristianos desarrollaron su credo definido. La I es Jesús, que significa Jesús. Este nombre describe la obra salvífica del Señor y habla de su humanidad perfecta y real. Es decir, nuestros hijos, hermanos, deben de conocer a Jesús, deben de saber quién es Jesús, cuál es la obra que Él vino a hacer a la tierra y que Él es el Señor de sus vidas. La C representa, dice Christus, que representa a Cristo. Presenta a Jesús como Mesías, como ungido, enviado de Dios y encarnado. La T quiere decir Teos y significa Dios. Jesús, el Mesías, es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Es Dios de Dios y hombre de hombres. ¿Está entendiendo, hermanos, que nuestros hijos tengan claro quién es el Señor? Que entiendan, hermanos, lo que realmente, en qué creen ellos. La U, Huios, que significa hijo. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios y Dios es Jesús. Él es el unigénito en su naturaleza por ser la manifestación de Dios. Él es el primogénito por virtud de su obra redentora. Es decir, cuando tus hijos hablan de Cristo, del Señor, ellos deben de saber que están hablando del Padre, están hablando de Dios mismo. La S, que quiere decir Soter, significa Salvador. Su obra principal es la de Salvador, aunque es sanador y consolador.
Entonces la clave del avivamiento en el hogar es que los hijos lleguen a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la clave del avivamiento, que nuestros hijos lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador personal de sus vidas. Qué lindo sería, hermanos, que usted nos sorprenda aquí en la iglesia y diga en un altar familiar: mi hijo recibió a Cristo Jesús, o entendió quién es Jesús, quién es Cristo, y lo recibió como su Señor y Salvador personal de su vida. Y que el niño a la par suya diga amén, pero no que le dé vergüenza. Porque es que cuando Cristo esté en casa, ¿con quién cree usted que va a hablar? Con el personaje que está en su casa, con ese personaje va a hablar. Si Jesús está en su casa, usted va a hablar de Jesús en su familia. ¿Verdad que sí? ¿Todavía estamos aquí, hermano? ¿O ya me estoy pasando de la hora? No, si está temprano. Es que lo veo con hambre, hermano. Y esto que ya estoy terminando, hermano, si no. Se lo vuelvo a repetir, la clave del avivamiento en el hogar. Porque dijimos el poder, el tema es el poder del avivamiento en el hogar. Entonces la clave del avivamiento en el hogar es que nuestros hijos lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal. No olvidemos que en el nuevo nacimiento no es hereditario, hermano. Aunque tú seas creyente, seas buen cristiano, buen discípulo, tus hijos no heredan la vida eterna de esa manera. ¿Sí lo entiende usted bien? Usted entiende que es su plan o es responsabilidad suya el guiar a los hijos también a la salvación personal de su vida. Es nuestro propósito y nuestra responsabilidad guiarlos a ellos en esa dirección de la salvación personal en la vida de ellos. Le puede dar la mano al vecino, dígale: tú y yo, dígale, ya somos salvos. Diga: no, pero ayúdeme, tú y yo ya somos salvos. Dale la mano: tú y yo ya somos salvos. Ahora ayudemos a nuestros hijos. Dígale, por favor, dígaselo. Ahora ayudemos a nuestros hijos. Una vez me dice un niño: ¿por qué no veniste? Porque ya tenía más de 2 meses de no venir a la iglesia. Le digo: ¿y qué pasó que no has venido? Por eso, que mis padres no me quieren traer. Número 1. Y otra vez vio un niño regársele al padre, y espero que no se vaya a enojar porque tampoco voy a decir nombre. Pero en una ocasión, bueno, en otra iglesia fue, papá. Pero para que no se enoje, vi a un niño regársele al padre. ¿Sabe? ¿Entiende esa expresión? Enojársele al papá, pues hacer el berrinche, pues. Enojársele al papá, hacer el enojo, el relajo, el buchinche, el berrinche. Porque el papá lo estaba bajando del carro, man. Y cuando yo averiguo el por qué le hizo el relajo, el berrinche al niño, fue por la razón de que el padre le mintió y le dijo que lo llevaba para Chuck E. Cheese. Alaba. ¿Qué niño no quiere ir a Chuck E. Cheese? ¿Cómo ve? Y no fue a Chuck E. Cheese que lo llevó, sino que lo traía para la iglesia. Entonces esa es la razón por la cual se le estaba regando ahí, o enojado, haciéndole berrinche cuando lo estaba bajando. Son cosas que uno ve, hermano, y sin querer queriendo, porque Dios lo pone a uno en el lugar para que vea esos cuadros, ¿va? Yo siempre acostumbro que cuando entro no vuelvo a salir. Aquí me meto ya hasta que salgo del culto. Pero esa vez me quedé un rato afuera, ¿va? Entonces ¿y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Por qué el niño está así? No, es que para poderlo traer, pastor, me dice, para poderlo traer, me dice, tuve que decirle que era para Chuck E. Cheese que íbamos, y por eso está bien enojado y no quiere entrar a la iglesia. Y el niño enojado, gritándole, hermano, como que el hijo era el niño era el papá de esa madre. Pero el niño enojado le dice: es que vos, le dice, solo iglesia, iglesia, iglesia decís, le dice. Sonríe, a Cristo le ama. Son cosas que uno mira y oye. Entonces tú te preguntas:
O sea, ¿qué es lo que hay en el seno de ese hogar? ¿Qué es lo que se está impartiendo en casa? Porque es que cuando Jesús está hay paz, alaba. Es que cuando Jesús está hay gozo. Es que cuando Jesús está la familia está bendecida. Y cuando, ay, Dios mío, alguien puede levantar las manos y decir gloria a Dios aquí. Es que cuando Jesús se entrona en el hogar, la familia, Dios santo, camina en una sola dirección y es bajo la mano y la presencia del Señor. Y se les digo esos cuadros nada más porque para que usted vea cómo estamos, hermano. Ahora le pregunto yo ya para terminar. Amén, diga. ¿No era usted ese padre o esa madre? ¿O nunca le han hecho a usted los hijos ese cuadrito así? Y nosotros tan preocupados en tus hijos que hemos tenido que ver la manera de cómo establecemos lo que le hemos llamado aquí la iglesia de niños. Porque una vez una media endemoniada me dijo: es que pastor, mi hijo está muy pequeño para que esté escuchando ese mensaje. Mi hijo está muy chiquito y no entiende nada. Entonces uno tiene que ver qué es lo que hace, ver qué estrategia va a utilizar. Entonces el Señor pone en nuestro espíritu: la iglesia de niños es necesaria para que ellos puedan tener su propio espacio. Y cuando yo veo que ahora son ellos los que quieren venir y que son los padres los que no los quieren traer, yo digo: Señor, darles una zarandeada, digo yo. Porque es la única manera. Dice, nuestro padre nos decía: o vas a aprender. ¿Se acuerda cómo nos decía? ¿Por qué nos decía que vamos a aprender? ¿Por consejo o vas a aprender con los golpes? Y uno de bobo como hijo va, uno piensa que es mentira lo que le están diciendo los padres. ¿Vas a aprender? ¿Quieres aprender con el consejo o con los golpes? Y uno de tonto, perdón la expresión, también lo dice la Biblia, la palabra tonto. ¿Sabía usted que sí? Porque algunos me dicen: pastor, no digas cosas, usted es buchinchero. No, también dice la Biblia eso. Entonces, y uno no cree que lo que le están diciendo es verdad. Y cuando venimos a aprender con los golpes, hasta allí decimos: era verdad lo que decía mi mamacita, era verdad lo que hacía mi padre. Diga conmigo: ayúdanos al Señor, por favor. Entonces recuerde, por favor, nos quedamos ahí, que el nuevo nacimiento no es hereditario. El hecho de que usted sea cristiano o buen cristiano no quiere decir que tus hijos no necesiten salvación. Necesita guiarlos, dirigirlos, hermano, hacia la salvación. El nuevo nacimiento también no es sacramental, no es denominacional, es espiritual. Se nace del agua y del espíritu, según Juan 3:5. En la iglesia no se nace, a la iglesia se ingresa. O sea, se viene a ser parte de la iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, hermano. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos un momento, cierre sus ojos un momento. Pero yo quiero pedirle de favor a usted: cierre sus ojos, por favor, pero medite, por favor.